Bendiciones, amados hermanos. Es un honor para mí en esta hora poder predicar la palabra del Señor, poder compartir un mensaje que yo considero que es importantísimo, que tenemos que tener muy presente en estos tiempos que estamos viviendo. Este mensaje tiene por título Mensaje urgente, santidad. Y vamos a tener como referencia bíblica texto base Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a hacer una breve oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hermosa hora, Señor, nos acercamos a ti dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, pidiendo en este momento que podamos ser instrumentos útiles en tus manos preciosas. Ponemos a tu disposición lo que somos, lo que tenemos, mente, alma, corazón, nuestras vidas completamente, nuestro ser entero, amado Dios. O sea, nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, para poder transmitir tu bendita palabra y que este mensaje llegue a todo el corazón necesitado, que sea como la lluvia que llega a esa tierra sedienta. En el nombre de Jesús pedimos que sea tu Santo Espíritu quien en este momento limpie nuestras mentes, limpie nuestros corazones y podamos ser tocados con el poder de tu Santo Espíritu, que nuestros labios sean tocados con el carbón encendido de tu altar y que sean santificados para que la palabra que salga de nuestros labios sea la palabra adecuada, sea la palabra viva y eficaz, sea la palabra buena que pueda cortar y traspasar, Señor, es como una espada de doble filo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus preciosas manos y rogamos que también haya personas con un corazón dispuesto, personas que busquen, Señor, escuchar el mensaje de tu palabra con un corazón entendido y una mente abierta, Señor. Que seas tú, Señor, tocando esos corazones, transmitiendo tu palabra, quebrantando, Señor, si es necesario, para que la gente, Señor, para que tu pueblo, Señor, pueda, Señor, tener un momento de recapacitación, un momento de introspección y darse cuenta en dónde están parados en este momento. En el nombre de Jesús, sea tu Santo Espíritu tocando a cada persona, Señor, para que haya conversación el corazón, prepara la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues, como les decía, en esta hermosa hora, el mensaje tiene por título precisamente Mensaje urgente, santidad. Y vemos que a través de toda la Biblia Dios llama a su pueblo a ser santo. Bueno, ¿qué nos indica el que Dios constantemente nos esté diciendo desde el inicio del Génesis? El Señor nos invita a vivir en santidad. El Señor nos pide que vivamos en santidad. Esto indica que sí es posible vivir en santidad, pero la pregunta es, ¿por qué querríamos ser santos? Si para la mayoría de gente, al menos la santidad no es una de sus 10 prioridades. ¿Cómo va uno a ser santo? ¿Cómo o quién quiere ser santo? Si para muchísima gente ser santo significa ser una persona triste, amargada, inflexible, aburrida, tacaña, con muchísimos problemas de toda índole. U otros piensan, ¿verdad?, que es una persona que debe de hacer milagros, como sanar a la gente con un solo toque o con una sola palabra que salga de sus labios. Entonces, pues aquí vemos un gran problema. Y vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a entrar leyendo Génesis capítulo 3. Bueno, no lo vamos a leer porque es bastante largo este capítulo, pero yo creo que todos recordamos esta parte de la palabra de Dios. Vamos a ver dónde inicia el problema. Porque desde el inicio de la creación, la raza humana decidió rechazar la santidad de Dios, ya que la primera tentación fue precisamente un ataque contra el carácter santo de Dios. Vemos que en Génesis 3, después de que Dios tuvo ese tiempo de la creación, los primeros 6 días, donde nos dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra porque la tierra estaba desordenada y vacía.
y después la reordenó y después creó al hombre a su imagen y semejanza, y después de la creación del hombre vino la creación de la mujer, más bien la formación de la mujer, donde intervino la mano de Dios, y entonces dice que tomó de la costilla del hombre un hueso, y de ahí creó a la mujer. Bueno, pues entonces vemos que después de la creación del hombre y la mujer, que dijo Dios que todo era perfecto, que todo era maravilloso, excelente y bueno en gran manera, vemos que cada día, después de Dios delegarles una tarea específica, tanto a Adán como a Eva, pues viene lo que se le conoce como la tentación. Y entonces aquí aparece ese ser, ese personaje que que comienza, se le conoce como la serpiente, pero es uno de los nombres que tiene Satanás. Entonces, Satanás, a través de la serpiente, les dio a entender que entre Dios y nosotros no existía ninguna diferencia que una pequeña fruta no pudiera resolver. Y entonces aquí viene la tentación. Eva fue tentada y cayó en el engaño. ¿Por qué? Porque Satanás puso en tela de juicio la santidad de Dios, lo que Dios había dicho, tanto que Eva en ningún momento dudó de lo que estaba diciendo la serpiente, sino que enseguida tomó aquel fruto que se le estaba ofreciendo, y dice que vio que ese fruto era deseable, era codiciable a los ojos, a la vista, y entonces comienza el problema, el gran problema. Y esto tiene consecuencias gravísimas a través de los siglos. No sé exactamente cuánto tiempo tiene de la creación de Adán y Eva. Yo no puedo dar una fecha exacta. Algunos dicen que la creación del hombre, ¿verdad?, tiene más de 6,000 años. Otros hablan de un poco más de tiempo, porque pues hablan de una primera creación y después una recreación. No lo sabemos exactamente porque la Biblia no nos habla específicamente de una edad, de una etapa, ya que entre el verso 1 y el verso 2 del libro de Génesis, del capítulo 1, hay un eón de tiempo, ¿sí? Estamos hablando puede significar millones de años. Entonces, pues ahí no hay distorsión, ni hay ni se contrapone en cuanto a lo que dice el hombre, la ciencia, y lo que dice la Biblia. Pero bueno, vamos entonces a ver que la tentación atrae unas consecuencias terribles. Y bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias del rechazo. En Génesis capítulo 6, entre el verso 5 y el verso 6, vemos que hay un deterioro de la creación y de la raza. Así como lo dice, que Dios vio que cuando el hombre rechaza la voluntad de Dios, cuando el hombre rechaza lo que Dios había dicho, entonces viene una consecuencia muy grande, y entonces la creación empieza, ya no la creación, sino la reproducción de los seres vivientes ya viene con una perversión, ya viene con una rebelión, ¿sí? Toda la raza humana ya viene con la rebelión de Adán y Eva. Esto se convirtió en un estilo de vida. A su vez significó la ruina para todos y para todo, aún para la creación. Con el rechazo de la santidad de Dios, nada funciona bien, y esto atrajo no solamente maldición sobre la tierra, sino también sobre maldición y dolor para la raza humana. Y por consecuencia también nace ya el hombre programado para rebelarse contra Dios. Lo trae en sus genes, en su ADN, como lo vemos en Génesis capítulo 6, versos 5 y 6. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces vemos que ya todos los hombres vienen ya con este ADN, se le conoce como la raza caída, ¿sí? O también se le conoce como el pecado original, o se le conoce de otra manera también como
el primer pecado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver que entonces todos ya nacen de por sí con con esta perversión, con esta tendencia hacia lo malo, con este estilo de vida que en vez de buscar la santidad de Dios, todo al hombre le parece que si tiene que ver con Dios es malo. Pero bueno, entonces aquí dice la palabra del Señor también en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, perdón, 18 y 19 dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando aquí que todo lo malo que hay en el hombre se viene transmitiendo de nuestros padres. Y podemos ver que ya cuando nosotros tenemos este conocimiento, que hay pues atraemos maldición generacional en nuestra descendencia. Entonces, esto se viene, ya hay una contaminación, ya hay una degeneración en nuestra genealogía, ¿sí? Porque puede ser que el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo haya tenido alguna tendencia a lo malo y eso se transmite. Por eso cuando nos llegan a decir, oye, te pareces mucho a tu abuelo, esto lo sacaste de tu bisabuelo, los ojos, o la enfermedad. Entonces vemos que esto se transmite. Ahí podemos ver que hay una herencia generacional. Pero bueno, entonces vemos que, como dice la palabra del Señor, que nosotros recibimos, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres. Entonces, pero también dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero bueno, vamos a ver aquí que ya en el segundo punto hay un hecho sorprendente. En 1 Pedro, que también acabamos de leer, pero en el versículo 15 y 16 dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, aquí nuevamente nos habla de que debemos de vivir en santidad, ¿sí? Y como les decía yo, sí se puede, pues si Dios nos está requiriendo que vivamos en santidad es porque sí se puede. De otra manera, yo creo que Dios no nos pediría algo que nosotros no pudiéramos hacer. Así es de que sí es importante que nosotros podamos leer de todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos exige para poder vivir una vida en santidad y para que podamos verlo, porque en el libro de los Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un requerimiento importantísimo. Por eso es este mensaje urgente de la santidad. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que buscar la santidad, tenemos que procurar la santidad de Dios, porque es lo que necesitamos para que podamos ver a Dios. De otra manera, pues no importa que seamos los número uno en cantar al Señor, no importa que tengamos las mejores voces para cantar al Señor, si vivimos fuera de la santidad de Dios, si vivimos cometiendo pecado tras pecado tras pecado, ahora sí como dice, viviendo en pecado, no vamos a poder estar en la presencia del Señor, no vamos a poder participar de la gloria de Dios. Y bueno, a pesar del gran problema que nosotros estamos marcando aquí, la Biblia insiste en que podemos ser santos y claro está que esto solo puede ser posible porque Dios nos imparte de su santidad. Nos santifica por medio de su Santo Espíritu. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios describe a su pueblo como santo. Pero bueno, usted se preguntará, ¿qué es ser santo? Bueno, este llamado a la santidad nos habla de ser apartado, de ser llamado, de ser elegido, de ser separado. Usted se preguntará, bueno, sí, ok, pero no entiendo muy bien qué es eso de la santidad, ok, ¿de qué tengo que ser apartado? Sí, ¿para qué fui elegido? Entonces podemos leer la palabra del Señor, que es muy clara al respecto, ¿sí? Hemos sido llamados, elegidos, apartados, purificados,
dedicados únicamente a Dios, con acceso directo a Dios. Vamos a ver aquí en este caso como no solamente las personas pueden ser santificadas, también los lugares y los objetos pueden compartir de la santidad de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Y bueno, aquí se nos requiere en Éxodo capítulo 3, nos habla acerca de ese llamado a la santidad. Y vamos a ver qué nos dice aquí, que en el libro de Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, ¿sí? Cuando Dios llama a Moisés, dice que su primer encuentro que tuvo Moisés a los 80 años, él no sabía bien exactamente para qué había sido guardado. Él sí conocía su historia, él sabía que había sido guardado, preservado, que él era del linaje de la tribu de Leví. Y entonces él sabía que sus padres habían sido tanto Jocabed como Amrad, y que él había venido con una asignación profética. Entonces él lo sabía, porque cuando dice la palabra del Señor que cuando él a los 40 años fue a visitar a sus hermanos, dice la palabra de Dios que él pudo ver que un judío estaba amenazando a uno de sus hermanos hebreos. Y entonces él mató a aquel egipcio. ¿Por qué? Porque no podía soportar la injusticia. Y entonces, pero a sus 40 años él mató a ese egipcio y tuvo que huir de Egipto. Todo lo que había recibido en Egipto, el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza, la instrucción, todo lo que había recibido ahí, lo perdió en ese momento porque tuvo que huir. Entonces él sí sabía que tenía una asignación, pero no se pudo cumplir en ese momento porque Dios tenía que prepararlo para ser ese líder que el pueblo necesitaba. Y entonces a los 80 años, pasaron 40 años para que él pudiera ser la persona que Dios necesitaba que fuera. Y entonces Dios tuvo que pulirlo a través de esos desiertos por los cuales pasó Moisés, y llegar a los 80 años y entonces tener ese encuentro con el Señor de la gloria a través de una zarza. Dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro cuando en el monte Horeb, ahí la zarza ardía. Y entonces Moisés quería saber, bueno, como dice el canto, ¿verdad? Pero bueno, lo dice la Biblia, que Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Y entonces, cuando se acercó a la zarza, escuchó una voz que le decía: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Entonces vemos que ahí también el lugar era santificado por la presencia de Dios. Y entonces Moisés empieza a tener sus encuentros con Dios. Dios le llama para lo que tenía para poder cumplir su asignación profética. Y entonces Moisés se da cuenta que Dios le quiere hacer, le había guardado para que fuera el libertador de un pueblo el cual Dios había elegido desde antemano. Y entonces Dios le dice: tienes que ir a libertar a mi pueblo porque yo veo que mi pueblo está siendo oprimido, entonces tienes que ir a llamar a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces empieza Moisés a tener una plática con el Señor. Dice: ok, yo voy a ir por tu pueblo, pero yo no sé hablar, yo soy mudo, yo soy tartamudo, tú me pongo bien nervioso, así como yo, se me traban las palabras, se me lengua la traba. Y pues no, Moisés como que puso muchas objeciones y le dijo: ok, va a ir tu hermano Aarón, tu hermano Aarón va a ir delante de ti y él va a hablar todo lo que yo te ponga en tu boca y tú se lo vas a decir a él. Y entonces podemos ver a Moisés que sí, ok, yo voy a ir, pero ¿quién les digo de parte de quién voy? Bueno, pues yo soy Abraham, perdón, yo soy el gran yo soy el que soy, yo soy Yahvé, ¿sí? Entonces, Dios se presenta con Moisés y le dice quién era el que lo enviaba. Y entonces Moisés saca al pueblo, y después de eso se empieza a tener sus encuentros Moisés con Dios en el monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb. Y entonces ahí en el monte Sinaí, Dios le da las tablas de la ley a Moisés, y Moisés se comunica con el pueblo. Pero llega un momento, en el capítulo 34, versos 29 al 30, dice la palabra del Señor que allí Moisés no se daba cuenta que cuando subía con Dios,
y bajaba, su voz, su rostro resplandecía, porque había estado en la santidad, esa santidad de la cual Dios es propietario. Es uno de los atributos que tiene Dios. Dios es santo. Dios es santo y habita en la santidad, en su santidad, en la excelencia de su santidad. Entonces, Dios pide que nosotros también seamos santos. Y como acabamos de ver, el significado de santo o de santidad quiere decir apartado, quiere decir llamado, elegido, separado, dedicado únicamente a Dios y con un acceso directo a Dios. Entonces, aquí podemos ver que Dios quiere que seamos santos porque Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Y nosotros tenemos urgentemente que buscar la santidad de Dios, porque Dios nos pide una y otra vez todo la palabra del Señor. Cada libro de la palabra del Señor nos habla, como en el libro del Éxodo, en capítulo 19, dice la palabra del Señor que nosotros somos su especial tesoro, que nosotros somos su especial tesoro, y que si nosotros seguimos sus decretos, sus estatutos, sus ordenanzas, que si cumplimos con su pacto, Él va a hacer de nosotros un pueblo de sacerdotes, un pueblo de gente santa. Y entonces podemos ser como Moisés, que cada vez que tenía ese encuentro con el Señor, con el Dios de la gloria, con Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía y él no se daba cuenta. Él no sabía que su rostro se resplandecía. Y así es como tiene que ser. Nosotros no tenemos que decirle a la gente que somos santos o que tenemos encuentros con Dios. Nuestra forma de ser, nuestro rostro tiene que brillar, nuestro rostro tiene que resplandecer, porque la gente tiene que ver que nosotros vivimos una vida diferente, que nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un encuentro con el Señor, entonces eso es lo que hace la diferencia entre una persona que se dice cristiana y una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón y que vive en la santidad de Dios. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el resultado de una vida santa. Como nos lo dice el libro de Isaías en su capítulo 6, que Isaías tuvo también ese encuentro con el Señor de la gloria. Podemos ver claramente cómo nuestra condición humana en la presencia del Señor nos hace reconocer nuestra realidad, de quiénes somos y dónde estamos parados. El profeta Isaías lo experimentó en el templo cuando tuvo ese encuentro con Dios. Él exclamó: ay de mí que soy hombre muerto, ¿sí? Él exclamó: ¿cómo es posible que yo pueda ver la santidad de Dios? Porque yo soy un hombre de labios inmundos. Y entonces vemos que cuando una persona tiene un encuentro o el encuentro con el Dios de la gloria, no puede seguir siendo igual, tiene que cambiar. Entonces podemos ver que en la presencia de Dios vemos cuáles son nuestras áreas que tenemos que cambiar, cuáles son nuestras áreas que no reflejan el carácter de Cristo, porque es como si nos paráramos en un espejo y nos damos cuenta de que estamos mal en algunas cosas. Cuando leemos la Biblia es lo que vemos, tenemos nuestro encuentro con Dios y podemos ver y decir: Señor, cámbiame, porque yo no soy así como dice tu palabra. Yo sigo viviendo en pecado y dice tu palabra que las personas que viven en pecado no pueden estar delante de tu presencia. Es como el apóstol Pedro. También él tuvo un encuentro con el Señor. En el capítulo 5 del libro de Lucas dice la palabra del Señor que Pedro estuvo bogando toda la noche tratando de tener una pesca que fuera fructífera, pero no pudo hacerlo, que estuvo toda la noche bogando ahí en el mar. Y entonces dice que después de esa noche de fracaso, llegó el Señor y le dijo: echen sus redes al mar. Y Pedro dijo: Señor, no hemos encontrado nada. Y dice: pero en tu nombre vamos a echar la red. Y entonces cuando sacaron las redes, vieron que esa pesca milagrosa, había muchísimos peces. Y entonces Pedro tuvo que decir: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Ahí en Lucas capítulo 5 verso 8. Entonces Pedro tuvo esta experiencia sobrenatural y él tuvo que reconocer que no era la persona que Dios quería que fuera. La santidad de Jesús
en ese momento lo hizo sentir que, perdóname, Señor, reconozco que soy una persona que tiene muchos defectos, que tiene muchas deficiencias, que mis virtudes son tan pocas que delante de ti no son nada, Señor. Tu santidad me hace ver que soy un hombre, que estoy falto delante de ti. Es como si nos pusieran en balanza y la balanza del pecado fuera más pesada que lo bueno que hay en nosotros. Y es así, desgraciadamente, cuando nosotros nos confrontamos con el Dios de la gloria, cuando tenemos no un enfrentamiento, sino nos vemos cara a cara con Dios, entonces podemos ver que no, delante de Dios somos los hombres más pecadores del mundo. Y tenemos que reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos la presencia de Dios en nosotros para poder vivir una vida de santidad. Y entonces no solamente queda ahí. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que también somos llamados a servir, como lo dice en Isaías, que Isaías tuvo su encuentro con Dios, no solamente quedó en un reconocimiento de que, Señor, soy un hombre pecador, soy un hombre de labios inmundos. Y entonces podemos escuchar la voz de Dios diciendo, ¿a quién iré y a quién enviaré? Y entonces dice aquí Isaías, ¿verdad? Cuando tuvo ese encuentro sobrenatural que pudo ver la gloria de Dios, donde él veía serafines y la gloria de Dios, que es algo inexplicable, que tal pareciera que cuando nosotros también, yo creo que si nos morimos y llegamos a ver un ángel, un serafín, un querubín, ¿verdad? Y que no se nos impactaría de tal manera y nos quedaríamos pasmados, impresionados, tal y como quedó Isaías, y que dice que cuando él tuvo ese encuentro y que vio que la santidad de Dios, ¿verdad? Porque esos serafines decían, santo, santo, santo. Y Jehová de los ejércitos. Dice que el uno al otro se decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y proclamaban la gloria de Jehová. Y entonces dice, después de que oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y esto fue en la vida de Isaías, pero no solamente en la vida de Isaías, sino también en la vida de Pedro, porque después de la pesca milagrosa, Jesús le dijo a Simón Pedro, no temas. Él también quedó impactado por el milagro que Jesús había hecho en su vida. Y entonces el Señor Jesús vio la actitud de Pedro y le dijo, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. ¿Se imaginan qué maravilloso es saber que Dios no nos llama a ocupar una silla solamente, que cuando Él viene a nuestra vida y que nos encontramos con la santidad de Dios, nos llama también a servirle, nos llama también a querer rendirle nuestra vida. Y entonces somos separados de todo lo pecaminoso y todo lo inmoral para vivir una vida de santidad, pero para vivirla, para que otros vean que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y es lo que queremos, que Dios cambie nuestra vida y entonces rendir nuestra vida completamente a Él para servirle, para un servicio que le agrade al Señor. Y bueno, pues entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Jesús, vemos que no solamente queremos la santidad de Dios nos confronta con nuestra realidad, sino que también hay unos resultados maravillosos y somos llamados a servirle y queremos también hacer lo que Él hace. Decía Jesús en San Juan 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y podemos ver que dice también, ¿verdad?, que el día todavía es de día y entonces el Padre sigue trabajando y vendrá la noche cuando ya no se podrá hacer nada, pero en este momento el Padre trabaja y Jesús trabaja y podemos ser como como Esteban, uno de los diáconos que fueron llamados para servir las mesas y que se encontró ahí en la presencia del Señor cuando le estaban apedreando. Dice que vio los cielos abiertos y entonces él pudo ver al Hijo al Hijo de Dios, a Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Jesús sigue trabajando hasta este momento. Y bueno, vemos que después de esto entramos a este tercer punto,
donde podemos ver que Dios da un regalo maravilloso. ¿Y cuál es ese regalo maravilloso? Si estamos hablando de que hay un gran problema. ¿Cuál es ese gran problema? Bueno, hablamos de la naturaleza de Dios, la encarnación de Dios en este mundo. ¿Y qué de aquel gran problema? Si nuestra naturaleza caída tiende a la pecaminosidad, ¿cómo podemos ser realmente como Dios y hacer lo que Dios hace? Y peor si creemos que lo que hacemos es normal, natural, es lo que hace el mundo, todos los demás estamos mal, todos los que hacen el pecado, los que cometen pecado, ellos están bien, porque ellos hacen lo que hace todo el mundo. Entonces, el Dios que es totalmente diferente de nosotros se hizo como nosotros en Jesús, se hizo carne. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado, que envió a su Hijo amado Jesucristo a morir a este mundo primeramente, a nacer en un humilde pesebre y después crecer como una persona común, porque tú y yo somos también personas comunes, pero Jesús, dice la palabra de Dios, que nació como una persona común para que dejando su divinidad siendo participantes de nuestra humanidad más bien, que es lo correcto, ¿sí? Teniendo las dos naturalezas, tanto divina como humana, y entonces participando de nuestra naturaleza humana, Él pudo vencer al pecado. Él también fue tentado en todo, pero justificado en el Espíritu. Él no cayó en el pecado que todos caemos. Él no cayó en la mentira, Él no cayó en la falsedad, Él no cayó en la hipocresía, Él no cayó en la ambición, no, sino que Él fue manifestado en carne y viviendo en santidad, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Aquí nos habla de todos los pasos, de todo el proceso por el que pasó nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a la presencia del Padre ya como justificado, pero también para podernos justificar a nosotros. Y entonces vemos que el Dios que es totalmente diferente de nosotros se hizo carne como nosotros en Jesús. Y al ver a Jesús podemos ver cómo es la santidad y cómo podemos vivir la santidad. Entonces vemos que es todo lo contrario a lo que la gente dice. Nosotros no somos personas amargadas como la gente piensa que son. No, al contrario, nosotros vivimos felices, no necesitamos meternos una droga para ser felices. Nosotros no necesitamos meternos alcohol ni vivir una vida de disipación para que nosotros podamos ser felices, totalmente felices, porque nuestra felicidad está en Jesús. Jesús vino a darnos vida y una vida nueva, una vida en abundancia. Y entonces dice la palabra del Señor que ahora es necesario vivir en Cristo Jesús. Empezamos a ser gente santa desde el momento cuando nos unimos a Jesús y lo seguimos. Nuestros pasos iniciales al aceptar a Jesús son los primeros pasos de una vida santa. Son los pasos que dio cada uno de los discípulos de Jesús. Tuvieron que abandonar su vida de pecado. Podemos ver la vida del apóstol Pedro, que él, aún estando con Jesús 3 años y medio de su ministerio, fue una persona que tuvo fallas. Una persona que vivió una situación muy difícil porque Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo, Señor, no permitas que te pase esto, no. Cuando Jesús les dijo que iba a ser tomado por los gentiles y que iba a ser crucificado porque así tenía que ser, le dijo, Señor, no digas eso, por favor, no vamos a permitir que te pase eso. Nosotros vamos a ir contigo hasta la muerte. Inclusive Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estaba tratando de distraerle del propósito al cual había sido llamado. Y entonces vemos que Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿sabes qué? La noche en que tomaron la cena, la última cena, la que estamos pronto nosotros a participar en la Semana Santa, dice que ahí en la cena, Pedro no quería
participar del lavamiento de los pies. Y entonces Pedro Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tú dices esto de mí, pero te digo que hoy me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y podemos ver a Pedro, aquel hombre indeciso, pero aquel hombre arrebatado, aquel hombre con un temperamento demasiado arrebatado, y que por más que había estado con el Señor Jesús, de nada había servido, porque él seguía siendo el mismo Pedro, lleno de debilidades, pero que podemos tomarlo como ejemplo, y de que podemos cambiar también nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos nuestro encuentro con el Cristo de la gloria, entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que vivir como Cristo vivió. Tenemos que andar como Cristo anduvo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y entonces podemos empezar a vivir esa vida en santidad, tal y como le sucedió a Pedro y a todos los que deciden seguir a Jesús. Él nos llama a seguirlo y llegamos a ser personas diferentes o santas. ¿Por qué? Por nuestro caminar con el Señor Jesús. Él es santo y Él es la garantía de que podemos vivir una vida de santidad, de entera santificación. Se habla de la santidad inicial o progresiva también, pero también una entera santificación. Con facilidad se podrá uno deshacer de las obras de la carne. Ahora, si tú me vuelves a preguntar, ok, yo quiero que me especifiques más bien qué debo de dejar. Ok, ya no me digas. Yo hace poco tiempo estuve con un médico, con un oncólogo, y entonces me dijo que tenía que cuidarme. Yo le digo, ok, dígame, pero ¿cómo me cuido? Y entonces no necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer, más bien que nos digan cómo tenemos que hacerlo. Y aquí está, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que dejar de hacer las obras de la carne, porque hay 2 formas de vivir el cristianismo. Uno, tratando de esforzarnos por vivir en santidad, que desgraciadamente nos tienta el pecado y a veces caemos en el pecado, pero una cosa es cometer un pecado y otra cosa es vivir en pecado. Son 2 cosas muy diferentes. A lo mejor yo cometo un pecado cada mes, no lo sé, cada año, no lo sé, porque somos débiles, caemos con facilidad, pero a lo mejor me gusta vivir en pecado y son 2 cosas muy diferentes. Que Dios ve mi corazón, Dios conoce mi esfuerzo, Dios conoce mi sacrificio, de que yo trato de apartarme del pecado y de que yo procuro no estar en pecado, de que cada vez que caigo en el pecado yo me acerco ahí con un dolor de mi corazón y le digo, Señor, perdóname porque caí en pecado. Y entonces podemos ver que Dios nos dice en Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces podemos ver que todo esto que uno puede vivir diariamente, como les digo yo, viviendo en pecado, viviendo en la carne, no, son cosas que no le agradan a Dios y que son cosas por las cuales nosotros no podemos participar del reino de Dios, no veremos el rostro de Dios, no estaremos delante de Él, no veremos a Dios, porque dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y entonces estas obras de la carne, si tú las practicas, amado hermano, amada hermana, discúlpame, pero tú no vas a poder participar de la gloria de Dios. No lo digo yo tampoco, yo no juzgo a nadie, pero esto lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces aquí viene también la respuesta. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, aquí está la respuesta, amados hermanos. Si
Si queremos que Dios viva en nosotros, tenemos que vivir en santidad. La mayoría de las personas que reciben a Cristo como su Salvador personal pueden testificar que se sienten diferentes con Cristo en su corazón. La muerte y la resurrección de Jesucristo presentan una nueva forma de ser y vivir, una oportunidad, un rompimiento del ciclo de rechazo a la voluntad de Dios con el cual fuimos heredados de nuestros padres. Y entonces en nuestra nueva familia encontramos libertad de la rebelión y del egocentrismo. Hay libertad para vivir en los caminos divinos, tal y como lo hizo Jesús, en el camino de santidad, de aquel camino que nos marca la palabra del Señor en Isaías 35:8, y que nos dice de esta manera: y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Cristo mismo, Dios mismo, estará con ellos. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así es de que tú no te preocupes, hermano, porque cuando tú buscas la santidad de Dios, el Espíritu Santo también te va a guiar, te va a llevar, te va a hacer que el camino sea más fácil, porque tú te estás esforzando por vivir en santidad. Pero cuando no te esfuerzas, tú no tienes pretexto. Tú no puedes decir no puedo, porque no te esfuerzas. No hay un sentir, no hay un mover del Espíritu Santo en ti. Lo estás haciendo a un lado, lo estás rechazando. Entonces tienes que permitir que el Espíritu Santo tome tu vida. ¿Y qué viene después de esto? Pues mira, dice la palabra del Señor que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pues la voluntad de Dios, como dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de nosotros sepa tener, bueno, en este caso le habla a los varones, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, que cada uno de ustedes, amados hermanos, sepa tener a su propia esposa, y a ustedes, amadas hermanas, que sepa tener a su propio esposo en santidad y honor, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y la inmundicia es vivir en fornicación, en adulterio, en pecados sexuales. Así es de que todo esto le desagrada a Dios, porque hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces viene una bendición. Gracia y paz nos serán multiplicadas. Gracia y paz nos serán multiplicadas. Y entonces tenemos que buscar este camino de santidad, este camino de santificación, para que Dios se agrade de ti y de mí, amado hermano. ¿Por qué? Porque los testimonios de Dios son muy firmes y la santidad conviene a su casa. ¿Por qué? Porque ¿cómo va una persona a acercarse al camino de Dios si ve que tú no vives en santidad? Yo recuerdo la vida de un hombre que le gustaba predicar la palabra, pero con su vida vivía todo lo contrario. Desgraciadamente este hombre vivía en adulterio, teniendo relaciones con una mujer casi enfrente de la casa de su esposa, y pues la gente no se quería acercar a la iglesia, no se quería acercar. Tenían una célula en su casa, pero la gente no se quería acercar a la iglesia ni al Señor, porque decían, ¿cómo voy a vivir? Yo vivo mejor que este hombre. Entonces la santidad conviene a tu casa. La santidad te conviene a ti, amado hermano, amada hermana. Tú que nos escuchas por primera vez, tienes que buscar la santidad de Dios, porque Dios quiere que tú vivas con Él eternamente y para siempre. Si tú vives en pecado, como acabamos de mencionar, en estos pecados de la carne, y los practicas diariamente, Dios no se agrada de ti. Dios no va a buscar de ti Dios no se va a agradar que tú seas su templo. ¿Por qué? Porque Dios no puede, no hay comunión. No hay comunión con aquel que practica las obras de la carne, como decíamos hace un momento, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Entonces, Dios no puede tener comunión con una persona que practica estas cosas. Estoy hablando de practicarlas, a lo mejor las cometiste y ya te arrepentiste y hoy eres un vaso limpio para el Señor. Bien, Dios nos llamó para vivir en santidad, para vivir en limpieza.
Perdón por las fallas que está teniendo este video, se me va el internet, pero les pido una disculpa. Déjeme concluir con esto, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar vivir junto al Señor o en comunión con Él sin la experiencia de la santidad? Definitivamente, la santidad nos acerca a Dios y nos capacita para vivir en obediencia total a su voluntad. En Romanos 7:24, y bueno, todo el libro de Romanos es un libro maravilloso, increíble, y yo quiero leerles algunas porciones, ya para terminar, ¿verdad? Pero bueno, déjenme tomar, ahí en Romanos 7:24 nos dice de esta manera, dice el apóstol Pablo, hablando haciendo así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque, perdón, hermanos, miserable hombre de mí. Perdón, dice así, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero también en el capítulo 6 nos habla de que el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 6, nos dice así: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas cosas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice aquí que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y entonces tenemos como fruto la santificación. Tenemos como fruto la santificación, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la santidad conviene a la casa del Señor. Entonces, Dios tiene este propósito para tu vida, de que tú vivas en santidad. No puedes vivir como quieras. No puede ser que tú digas o que tú prediques, cree en el Señor Jesucristo, acepta a Cristo como tu Salvador y vive como quieras. No. La salvación es gratuita, pero la santificación la tienes que buscar día a día. Y entonces, el único que puede impartirte la santidad es el Espíritu Santo. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide buscar la santidad? Aquí, cuando Pablo habla acerca de miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entendiendo aquí que la carnalidad es la barrera que nos impide experimentar la santidad o la plenitud de Dios de su santidad. ¿Qué debemos hacer para ser librados de nuestra carnalidad? Simplemente hay una respuesta. Y esa respuesta es que el Señor quiere impartirte de su santidad con su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces solamente el Espíritu de Dios, cuando te bautiza, es que tú puedes buscar, tú puedes ser lleno de la santidad de Dios. Yo te decía, hay una santidad inicial, pero también podemos vivir en una santidad progresiva. Quito de mí esto, quito de mí aquello, quito de aquello que estorba para que yo pueda vivir en santidad. Recuerdo muy bien en una ocasión recuerdo las palabras de uno, perdón otra vez, se me fue el internet, pero bueno, por último, ya nada más, les comparto que este hombre, nos comentaba de una anécdota, que
famoso escultor que hace unas esculturas preciosas, parecidas a la realidad, que esculpió un elefante. Entonces, cuando vieron la obra, ¿verdad? Una obra grandísima, preciosa, de un elefante. Bueno, perdónenme si digo que es un elefante, una obra preciosa. Yo creo que quien ama la naturaleza y la creación de Dios va a encontrar la belleza en todo lo que Dios ha hecho. Y entonces ese elefante era perfecto en lo que era parecía un elefante real. Y entonces cuando le preguntaron cómo pudo lograr esa obra de arte, dijo: quite lo que no era elefante. ¿Cómo puedes lograr la santidad? Quita lo que no es la santidad. Quita todo aquello que te aparta de la santidad de Dios. Y de esa manera tú podrás lograr la santidad que Dios requiere para que vivas de acuerdo a lo que Él exige, porque es una exigencia. Mensaje urgente el día de hoy. La santidad conviene a su casa. Déjame orar por ti, amado hermano. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hermosa hora, Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor, en que tú nos permites, Señor, acercarnos a ti a través de tu palabra. Permite que esta palabra pueda hacer lo que tiene que hacer en la persona que necesita ser cambiada. En este momento, Padre, permite que tu palabra llegue a todas las personas que están buscando una respuesta, Señor, a muchas interrogantes que tienen. ¿Cómo puedo ser santo delante de un Dios santo? ¿Cómo puedo cambiar mi forma de vivir si no puedo? Hago todo lo que puedo, hago todo lo que está a mi alcance, pero hoy hay una respuesta, Señor. La gente puede buscar tu santidad a través de tu Santo Espíritu, viviendo en santidad, viviendo en el Espíritu, Señor. Y en esta hora yo te ruego, Señor, que esta urgencia de vivir en santidad la tengan todos aquellos, Señor, que buscan agradarte a ti. Señor, en esta hora, Padre, yo pongo en tus preciosas manos al pueblo que va a escuchar este mensaje de tu palabra, mi Señor. Permite que haya un cambio, Señor, que haya que haya una nueva, Señor, en este momento, Señor, a todas las personas, Señor, y que traiga un fruto abundante, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu obrando, Señor, con poder en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, amado Dios. Amén. Aleluya. Pues, amados hermanos, en esta hora yo me despido. Reciban un cariñoso saludo de nuestros pastores, Eduardo y Abigail Espejel, y los invitamos para que se conecten a todas las mensajes que se transmiten casi diariamente por este canal. Que Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes. La paz de Dios con ustedes. Shalom. Bendiciones.